Ya, ahora sí, qué pena, es que no estaba grabando. Bueno, entonces tenemos tres corrientes, o bueno, tres enfoques que menciona la lectura. No los vamos a tomar como la didáctica en el arte, la didáctica en la tecnología y la didáctica en la cultura. ¿Por qué? Porque digamos que hay unas didácticas aplicadas que tienen que ver con el método en que se enseña, por ejemplo, en biología. Es decir, hay una didáctica específica, cómo se debe enseñar la química, la matemática y eso. En este caso, no hace referencia a eso. En este caso, lo que hace referencia es cómo la didáctica debe acoplarse a tres elementos fundamentales. Primero de ellos, la tecnología, es decir, vivimos en una sociedad de conocimiento que lo que ha hecho es modificar las dinámicas en que se enseña y se aprende. Ejemplo, esto que estamos haciendo en este momento es una forma de la didáctica, es decir, yo les estoy enseñando algo por medio de una adaptación tecnológica que posiblemente en otro momento de nuestra historia no se hubiese podido realizar. Es decir, el proceso de enseñanza-aprendizaje se tiene que adaptar a eso. Esas adaptaciones que involucran, ejemplo, tener una conexión a Internet. Si nosotros no contamos con una conexión a Internet, pues no vamos a poder hacer este proceso de enseñanza-aprendizaje. Si no contamos con un computador, tampoco. Y adicional a eso, si no contamos con el conocimiento básico para acceder a Internet, prender un computador, mandar un correo, no lo podríamos hacer. Entonces, en términos generales, cuando hablamos de didáctica como en el área como tecnología, lo que estamos definiendo es que tenemos que adaptar ese saber didáctico. La segunda, como arte, tiene que ver con la experiencia que yo tengo sí, como para enseñar. Ahí hacen referencia a los artistas. Entonces, por ejemplo, dicen, bueno, la pintura y el cuadro y bla, 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 bla. En este sentido, lo que se refiere a la didáctica en el término de arte es que nos implica transmitir el conocimiento de tal manera que lo convirtamos en un arte. ¿Cómo lo convertimos en un arte? Apropiándonos del conocimiento, sintiendo el conocimiento que yo voy a transmitir. Es decir, yo, por ejemplo, en mi caso personal, yo les comento, aunque yo soy licenciado en psicología y pedagogía, digamos que la línea de mi carrera es una línea totalmente humana, ¿sí? Entonces, digamos que estamos más cercanos a el trabajo social, al trabajo con comunidades y población vulnerable. Sin embargo, pues yo sentía que mi llamado estaba por otro lado, que era el de la tecnología y las TICs en la educación. Muy posiblemente, si yo fuera a enseñar algo que tiene que ver con la parte humana, no va a tener las condiciones de convertirlo en un arte, es decir, de transmitir ese amor por el conocimiento que se requiere en esa área. Muy posiblemente, por el contrario, en esta área donde yo estoy, donde la conozco, donde me desempeño bien, donde he tenido un conocimiento abundante, puedo transmitirles a ustedes el conocimiento de una manera, como lo mencionas allí, que forme un arte. Y el tercero, que tiene que ver con el cultural, tiene que ver con esos aspectos que nos rodean y que influyen socialmente. El estudiante, ejemplo, voy a hacer una comparación un poco, no quiero sonar discriminatorio, pero ese estudiante que hoy ingresa a una universidad pública con un promedio de edad de 16, 17 años, que proviene de un estrato 2, tiene unas condiciones muy diferentes al estudiante que va a ingresar a la Universidad de los Andes, proveniente del mismo estrato 2, pero que va, digamos, bajo el modelo de SERP y lo paga. Eso implica que las condiciones de enseñanza se modifican, porque el acceso que esa persona, digamos que está en la universidad pública, tiene a ciertos conocimientos que solo se brindan en una universidad pública, frente a los conocimientos que solo se le brindan en una universidad privada, recursos tecnológicos, facilidades de acceso, de alimentación, todos esos elementos influyen para los modelos de enseñanza. Entonces, si yo voy a dictar clase, por así decirlo, en un contexto de una universidad privada o un colegio privado, digamos que hay que hacer esas adaptaciones curriculares de acuerdo al contexto. Entonces, para sintetizar, estos tres enfoques no hacen
referencia a la didáctica aplicada, como si lo puede hacer en la didáctica de matemáticas, en biología, sino que son conceptos que tenemos que adaptar de la didáctica para poderla aplicar, por así decirlo. Entonces, como tecnología, entonces las mediaciones que tenemos en este momento, como arte, esa forma de enseñarlo, y lo cultural y social referente a las necesidades específicas. Listo. Bueno, Heidi me pregunta, ¿cómo se construye el saber didáctico de una disciplina específica? ¿Tiene que ver la experiencia que se lleva, que se vaya adquiriendo a través de los años? Bueno, sí. ¿Cómo se construye la didáctica específica? Digamos que en términos generales, para desarrollar una didáctica, no sé si de pronto ustedes conocen los lineamientos. Acá en Colombia existe algo que se llama lineamientos curriculares. Hay lineamientos curriculares en todas las áreas. Incluso hay lineamientos curriculares para la enseñanza de TICs para docentes, que digamos que es como el área que yo manejo. Esos lineamientos curriculares, en términos generales, es una aplicación de la didáctica específica. Hay un lineamiento para primaria, un lineamiento para bachillerato en ciencias, en matemáticas, en geografía, en sociales, en historia. Todos esos son didácticas aplicadas. ¿Cómo se formularon? Por medio de los expertos. Entonces, los docentes, con su experiencia en aula, además, y con su experiencia en el conocimiento específico de su disciplina, pues, digamos que pueden formular ese tipo de didácticas. Acá los conocemos más como lineamientos curriculares, pero en términos más simples, ellos lo que quieren buscar es la manera en que se enseña y en que se aprende algún, algún área específica. Bueno, Bernardo me pregunta, ¿cómo se debe entender la didáctica localizada en un ambiente virtual? Bueno, de hecho, espérame si puedo ir a esa parte, porque, bueno, era una observación que tenía acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Es esta? No, tan, 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 tan. Creo que era esta. No, 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 perdón, me equivoco. No sé si les estoy, sí, si les estoy compartiendo pantalla. Acá, tenía este huequito acá. Acá donde está, mira, Bernardo. Aquí hace falta algo, de pronto tiene que ver con el sentido de dos cosas. Una cosa es lo que yo puedo enseñar cuando quiero que las personas aprendan a manejar eh, las herramientas tecnológicas. Por ejemplo, yo que hago capacitación para docentes en el uso de TICs en el aula, la forma de enseñarles y de aprendizaje a ellos pues varía y tiene unos métodos muy específicos. Sin embargo, en este caso, frente a tu pregunta de esa didáctica localizada en un ambiente virtual, eh, digamos que tenemos un factor que es excluyente, que era el que yo les mencionaba. Primero, la acceso a Internet, es decir, si yo quisiera enseñar, no sé, matemáticas a niños que están ubicados en, no sé, en La Guajira, en un municipio donde no hay acceso a Internet, ya por ahí, digamos que todo se cae. ¿Por qué? Porque pues no puedo montar un ambiente virtual, no tengo acceso a una plataforma, no tengo internet, no tengo acceso a dispositivos electrónicos. Entonces, en ese término de tu pregunta, Bernardo, lo que te podría decir es que en estos casos puede ser un poco excluyente. ¿Por qué? Porque yo requiero de unos elementos básicos para poder abordar esa didáctica. Y cuando ya la tengo, digamos que pues en términos generales, lo que debemos tener en cuenta es que el proceso de enseñanza-aprendizaje varía sustancialmente en la virtualidad. Eh, lo que yo les puedo enseñar a ustedes en este momento, lo que les puedo transmitir, no es ni el, no sé, por decir una categoría, no es ni el 30% que de pronto lo que podríamos transmitir en un espacio presencial por una cosa, y es evidente en este momento. Y es que este tipo de intervenciones muchas veces se vuelven magistrales, es decir, ustedes están atentos a lo que yo pueda brindarles como expertos y los espacios de interacción están mediados por las preguntas que ustedes me hacen o cuando yo les doy la palabra. Diferente a la dinámica que uno maneja en una clase, porque por ejemplo no sé
digamos, si ustedes en este momento, si tienen algún tipo de chat en WhatsApp, se están comunicando, por ejemplo. Entonces, cosa que sí puede uno hacer en el salón, ¿no? O sea, uno está hablando con el compañero, está discutiendo, pero aquí cambian esas dinámicas. Bueno, espero pues haber dado respuesta a tu pregunta, Bernardo. ¿Alguien más que tenga alguna otra inquietud? Hola, profe, ¿cómo vas? Bien, espérame, ¿con quién hablo? ¿Quién está Norma hablando? Constanza. Ah, hola Norma, ¿cómo vas? Sí. Mira, en la lectura me quedó la duda. Ahora no me la encuentro. Ok, aquí está. Estamos hablando de la didáctica y los procesos metodológicos. Entonces nos hacen una diferenciación entre el método didáctico, que se centra en la perspectiva del saber integrado, ¿sí? Y que abarca pues todo lo comprendente a la enseñanza-aprendizaje y lo diferencian con el método heurístico. Mm, Más atrás, en los temas que tocamos atrás, pues siempre nos han repetido que este proceso, este método didáctico, tiene que ser un trabajo compartido entre los profesionales para responder a una profesionalización indagadora. Entonces, que debemos generar conocimiento. Entonces ahí me queda a mí la duda, ¿por qué es tan distinto del método heurístico? Bueno, entonces espérame un momentico para que podamos sintetizar. Espérame. Bueno, entonces, ¿estás ahí, Norma? Sí. Sí, señora, aquí estoy Listo. escuchando. Entonces, ven, sinteticemos entonces. La diferenciación que tú quieres hacer es entre el método heurístico y el método Didáctico. didáctico. Listo. ¿Qué entiendes tú por método heurístico? Si tomo la heurística como el proceso o el método de descubrir, ¿sí? Entonces hacemos heurística con los niños cuando les damos las texturas y ellos tocan y están descubriendo, ¿sí? Sí. Al método didáctico, ¿sí? Que es el donde el docente, el que enseña, también tiene que descubrir cómo es la mejor forma de enseñar, ¿sí? Aplicar la didáctica a las particularidades de las personas que tenemos en el aula o en el ambiente de aprendizaje. Ah, ok. Bueno, en ese campo te podría decir lo siguiente, espero no estar atentando contra ningún teórico importante. Sin embargo, bueno, el método heurístico lo podemos implementar en muchos espacios. Yo lo veo más como un instrumento de aprendizaje como tal, es decir, cuando yo voy a plantear la enseñanza de algún tema, vamos a decirlo, quiero enseñar inglés, por ejemplo. Entonces yo tengo un método de enseñanza y planteo que el profesor va a transmitir el conocimiento de manera teórica o lo va a hacer de manera práctica. Y dentro de ese método que yo estoy manejando, dentro de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, meto, valga la redundancia, el método heurístico, es decir, puedo plantear una serie de actividades que le permitan al estudiante ir identificando o ir descubriendo el conocimiento por sí mismo, es decir, en términos generales, digamos que yo pondría más alto la didáctica y como uno de esos métodos que podemos usar en la enseñanza de aprendizaje, el método heurístico, porque entonces también tenemos el método de indagación, también tenemos el método de exploración. Por ejemplo, entonces podemos usar el método que plantea Vygotsky, que es el tema de la zona de desarrollo proximal, donde el conocimiento realmente se construye porque el estudiante participa con su par y es consciente y le puede enseñar. Entonces, digamos que en ese sentido, yo bajaría un poquito la escala, como te digo, espero no estar atentando contra ninguna teoría, pero lo tomaría de esa manera. Ok, listo. Entonces lo tomamos más como una herramienta
dentro de el complejo de posibilidades que tenemos para adquirir el aprendizaje. Sí, exactamente. En el Perfecto, proceso de enseñanza-aprendizaje. Listo. perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más por ahí que tenga alguna inquietud, alguna duda, que deja reclamo, sugerencia frente a la lectura? Alexandra, Doris, Elsie, Heidi, Jenny, Julie, Lina, Jenny Borges. Hay dos Jenny Borges. ¿Son la misma o son diferentes? Bueno, vamos con... Está por ahí Jenny Borges solamente. Jenny. ¿Dónde está Jenny? Jenny Carolina Borges está por ahí. No, se fueron. Lina García, ¿estás por ahí? Listo, Lina. ¿Tienes alguna inquietud, Lina, frente a la lectura? No, hasta el momento no. Listo. Kelly Borges. Julie, ¿alguna inquietud? Profe. ¿Quién es yo, profe? Doris. Hola, Doris, ¿cómo estás? Coméntame. Bien, profe, con relación a la lectura de las TIC, yo quisiera saber cuándo un docente puede estar preparado para formar estudiantes con las TICs, o sea, cuándo puede decir uno, bueno, ya puedo abordarlo, qué características especiales, en qué momento puede decir uno, ya tengo el Ya dominio estoy y listo. puedo hacerlo. Bueno, te lo digo desde mi experiencia. Digamos que yo llevo en esta área de las TIC en educación, casi que desde que me gradué, que fue en el año 2011. Yo te diría que el momento es cuando tú ya conozcas lo que vas a enseñar. El tema de las TIC tiene un tema fundamental que de pronto es lo que, digamos, a mí me ha funcionado. Y es, si voy a enseñar algo, tengo que sentarme y aprender a usarlo antes de ir a enseñarlo. Hay temas tan básicos, pero mira, que te pueden complicar y te pueden dañar una clase, como, por ejemplo, cuando uno hace implementación de TICs en el aula, debe tener en cuenta dos elementos. La primera de ellas es que no todas las clases se pueden hacer con TICs. Ese creo que es un paradigma que tenemos que empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque hay profes que dicen, no, pero es que yo quiero que todas mis clases sean, que hayan luces, juegos, espectáculos, que haya magia en el aire. Bueno, no se puede en todas las clases, por dos razones. La primera de ellas es porque en términos reales de tiempo, lo que implica una planeación, por ejemplo, yo soy profe de química. Una planeación de una clase de química que va a durar 2 horas, ejemplo, entonces vamos a decir que tenemos que dedicarle 1 hora de planeación. Ahí ya vamos 1 hora. Pero esa clase mediada por TICS no va a durar 1 hora de planeación, muy posiblemente va a durar 2 horas. Además de eso, pues tengo que tener en cuenta componentes y factores relacionados con las TIC. Flujo de energía, acceso de computadores, conexión a internet, que el videoin sirva, que el videoin esté disponible, que el cable del videoin esté funcionando, que hayan parlantes, bueno, una serie de elementos. Entonces, ¿cuándo es el momento y en qué momento se debe hacer? Lo primero es que si yo voy a usar una herramienta TIC en mis espacios de clase, debo ser muy puntual en cuándo las voy a usar. Yo siempre les he dicho a los profes que capacito y es que no todas las clases se pueden mediar por TICs, a menos de que ustedes tengan el tema, pues todo el tiempo para realizarlo. Ejemplo, yo en una clase que dicto los fines de semana, que es multimediales para docentes, es una clase que dura 4 horas. Pero a mí la planeación de esa clase me puede llevar 3 horas, solamente de esa clase. Entonces es una relación muy desproporcional frente al tema. No estoy diciendo que no se pueda hacer, pero hay que tener esas consideraciones. ¿Y cuándo es el momento para enseñarla? Cuando tú te hayas sentado, la hayas probado y puedas, digamos que lo más importante de estas herramientas no es el uso, sino los problemas que generan. Ejemplo,
Quizzes, que es la herramienta que yo les pongo al inicio acá, em, tiene una particularidad para cuando uno la está desarrollando las preguntas, y es que em, anteriormente no se podía usar imágenes, no, perdón, no se podía usar ecuaciones, o bueno, texto inclinado y eso. Si yo no conociera esa limitante, muy posiblemente cuando la esté enseñando y un profe me pregunte, profe, yo soy de matemática, necesito hacer una ecuación. Yo ahí voy a quedar pues bloqueado. Entonces, ante tu pregunta, es ¿cuándo es el momento de enseñarla? Cuando tengas el conocimiento, cuando sepas los riesgos que implican, y muy importante es que siempre que uno vaya a usar TICs, debe prever y debe estar preparando su espacio académico pues con un poco de antelación, digamos una hora antes, o dejar todo listo el día anterior. Lo que yo te digo, mira, cosas tan sencillas como que no se encuentra una extensión, acaban con su clase. Y pues tú ya tenías tu clase preparada ese día para implementarla con TICS. Pero bueno, ahí quedó. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra inquietud en este momento? Julie, Kelly, Jenny. Bueno, Alberto, no sé si tiene problemas con audio. Heidi, le podrías preguntar si de pronto. Ah, no, pero igual, bueno, ¿cómo hacemos para que le llegue la información? Alejandro, ¿de pronto tienes alguna inquietud aparte de las que me planteaste? Mm, bueno, sí, el problema es de ahí. Elsie, ¿alguna inquietud? Jenny. Bueno, entonces, dado que ya no tenemos más preguntas ni inquietudes, bueno, les voy a nombrar algún elemento que de pronto me parece fundamental, que menciona la lectura y que va a ser la base para nuestra tercera actividad. Hay una parte de la lectura que dice, la didáctica debe acoplarse a los cambios sociales que generan las nuevas tecnologías y de alguna otra manera o buscar solucionar los problemas de aprendizaje que se estén dando. Eh, Uno de los temas que puedo decir que diferencia, y no quiero sonar despectivo con esto, a un buen docente de un mal docente, es la facilidad de adaptación que tenga. Hay profes que conozco que son muy brillantes, que tienen un conocimiento en su área disciplinar que son geniales, o sea, uno dice, por Dios, es una persona que tiene un conocimiento increíble, físicos, químicos, en las áreas de humanidades, sociólogos, filósofos. Pero el tema es que cuando yo quiero transmitirle eso a otra persona, lo puede hacer. No voy a decir que eso te lo da una licenciatura, porque pues las personas que somos de esta área también conocemos personas que son licenciadas que lamentablemente no tienen esas, como lo menciona la lectura, ese arte para enseñar. Eh, y una de las cosas que yo les quiero dejar en este encuentro frente a la didáctica, que va a ser un factor fundamental que ustedes manejen, es la capacidad de adaptación. Los contenidos siempre van a estar ahí, es decir, eh, la física, la matemática, la biología, la química, la tecnología, las ecuaciones, todo el conocimiento está ahí. La forma o lo que de pronto nos puede hacer cambiar que el estudiante aprenda o se frustre es la posibilidad de que nosotros podamos adaptarnos. No digo que a cada estudiante porque eso es imposible, y más en un salón de 40 chinos va a ser imposible. Pero si logro adaptar mis contenidos y mi conocimiento para que ellos de alguna u otra manera aprendan, es un elemento fundamental que es, en últimas, lo que la didáctica busca, y es
cómo voy a enseñar y cómo espero que mis estudiantes aprendan, ¿sí? Ejemplo, yo en mi área de TICS me enfoco a cómo lo enseño de manera práctica, es decir, nos vamos a sentar a hacerlo. ¿Cómo espero que mi estudiante lo aprenda? Haciendo sus contenidos digitales en el área de conocimiento que él sabe. Si yo tengo un profe de química, me interesa que él utilice las herramientas, pero que las use con sus elementos químicos o con lo que él quiera hacer. Por otro lado, si estoy en otro ambiente que sea más teórico, por ejemplo, como este de la didáctica, lo que a mí me interesa es que ustedes les llegue el conocimiento, pero más que eso, que les quede las inquietudes para que ustedes puedan buscar los caminos frente a los elementos teóricos que de pronto manejamos aquí. Ejemplo, como la actividad que hicimos al inicio. Muchos no conocían esas fotos o esos autores o esas teorías, pero lo importante del día de hoy es que ustedes van a quedar de pronto con alguna inquietud y van a decir, bueno, voy a buscar a este señor Foucault, qué es lo que hace en la vida. Entonces, en términos generales, la didáctica para mí es un elemento fundamental y de pronto es algo que en la enseñanza, en la pedagogía se ha dejado de lado y pues que debemos abordar. Entonces, con base en eso, en ese elemento que les acabo de nombrar y es que la didáctica debe buscar cómo afrontar esos problemas y adicional a eso, adaptarse a los cambios sociales y a las nuevas tecnologías, va a ser la base para nuestra actividad número 3, que como yo les comentaba, va a estar disponible el día sábado para que ustedes la desarrollen con total tranquilidad. Antes de finalizar, entonces les voy a dar las indicaciones para la actividad evaluativa que vamos a realizar. La actividad va a tener un tiempo de 10 minutos, son 3 preguntas, van a ser muy sencillas, es con base en la lectura, con lo que acabamos de abordar. La vamos a realizar por Google Forms, entonces ya ahorita les envío el link para que ustedes ingresen. Van a ingresar, tienen que loguearse. Las personas que no tengan correo Gmail, de pronto les pido el favor que creen la cuentica e ingresen. Yo como mido el tiempo de sus 10 minutos. Desde el momento que ingresan, a mí me queda registrada la IP desde donde ustedes están conectados y la hora de ingreso y la hora en que ustedes envían el formulario. Entonces, así tengo el control del tiempo que van a tener. Simplemente, pues, el llamado es para que ustedes, pues, hagan uso del tiempo y son 10 minutos para contestar. No es algo complejo, no es nada extenso, tiene un limitante de caracteres incluso. En la primera pregunta no pueden superar los 500 caracteres, en la segunda los 300 y en la tercera pregunta los 200 caracteres. Entonces no vamos a, como se dice por ahí vulgarmente, no vamos a echar cháchara, no vamos a inventar nada, simplemente son conceptos muy puntuales. Y por favor, al ingresar deben elegir su nombre con mucho cuidado, no vayan a elegir el nombre de otra persona. Bueno, aunque yo puedo cruzar ahí con el correo electrónico, pero bueno, la idea es que elijan el nombre. Son 3 preguntitas nomás. Entonces les voy a ir solicitando a todos, en este momento nos quedan 4 minutos de esta conexión. Por favor, en este mismo instante, por favor, los que tienen cuenta en Gmail, van iniciando la sesión en su navegador en Google Chrome, vayan iniciando sesión para que cuando empiecen la evaluación no vayan a perder tiempo. ¿Hay alguna persona de los 13 que están en este momento que no tenga cuenta en Gmail? Bueno, va a ser la pregunta así. Alberto, Alejandro, Alexandra, Bernardo, Doris, Elsie, Heidi, Jenny, Julie, Kelly, Lina, Norma, Jenny, Carolina Borges. Listo. ¿Hay alguno que no tenga cuenta? Bueno, creo que todos tienen cuenta. Entonces, por favor, iniciando sesión con su cuenta de Gmail en Chrome, preferiblemente, si no hay problema. Y ya les envío el link para que realicen la evaluación. ¿Listo?
Listo, Alberto. Listo, Julio, ya inició sesión. Inician sesión, nos quedan 2 minutos 50 de esta sala. Yo creo que no va a ser necesaria la otra sala. Sin embargo, me voy a conectar ahorita por si algo, mientras ustedes presentan bueno, no es un examen, es una actividad evaluativa. ¿Listo? Entonces, voy a cerrar esta sala en este momento, voy a conectarme una vez a la otra y apenas inicien la otra les envío el link para que puedan ingresar. ¿Listo?